Miren, si tú entiendes y el Espíritu Santo te revela la prédica del día de hoy, vas a ser transformado. Pero si no, vas a perder el tiempo. El Señor me hablaba el día viernes que estábamos aquí orando. Me hablaba acerca del 13º discípulo. Y yo le decía, Señor, ¿cómo el 13º discípulo? La Biblia dice que son 12. Bueno, Judas, déjelo que salga. Fuera. En el nombre de Jesús. Miren, la Biblia dice que fueron 12 discípulos. Judas traicionó a Jesús, pero después consultaron a Dios y volvieron a poner a un 12º. Y el Señor me mostró al 13º discípulo. Y así se llama la enseñanza del día de hoy, el 13º discípulo. ¡Basu! Y no estoy diciendo una herejía, ahorita vas a ver a lo que se refería el Señor, porque a mí me zarandeó cuando me enseñó esto, del 13º discípulo. Primero quiero que veas alrededor, voltea. ¿Cuántos huecos hay? Primero te quiero poner con hechos. Quiero que veas. Hay gente que viene los viernes, pero no viene los domingos. Hay gente que viene los domingos, pero no viene los viernes. Hay gente que viene cada 15 días, cada mes, cada que no tienen trabajo, cada que tienen tiempo extra, cada que les dan ganas. Y había alguien que me decía, pastor, pero ¿por qué viernes y domingo? Le digo, mira, somos cuerpo, alma, espíritu. Tienes que alimentar el espíritu. ¿Crees que dándole de comer una vez a la semana, una vez al mes ya? Hay que alimentar el espíritu diariamente. En el templo y en las casas, dice el libro de los Hechos. Amén. Y con esto, miren, en la congregación, pero esto es bíblico, en la congregación hay gente comprometida, hay creyentes y hay pasajeros. La gente comprometida es la que siempre está ahí al pie del cañón y quiere servir a Dios. Los creyentes son los que a veces vienen. Y los pasajeros son los que se aparecen ahí de vez en año. Pero esto es bíblico. Al Señor Jesús lo seguían 3 tipos de personas. Al Señor Jesús lo seguían multitudes, lo seguían creyentes y lo seguían discípulos. ¿Quiénes eran cada uno? Dice la Biblia en los evangelios que el Señor Jesús llegaba a un lugar y las multitudes eran los que se enteraban que había llegado el Señor Jesús. Y decían, llegó un profeta. Pues vamos a salir a ver qué le sacamos. Igual y nos da pan,
igual y hace un milagro, igual y sana, vamos a salir. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús llegaba a un lugar, salían las multitudes. Así mira, así mira, así. A tal grado que había veces que una vez el Señor estaba dando un sermón y como no cabía, se tuvo que subir a un monte para que la gente pudiera escuchar y lo pudieran ver de tanta gente que era. Otra vez dice la Biblia que no cabía y el Señor tuvo que subirse a una barca para predicar desde la barca porque no cabían las multitudes. Y ustedes dirán, pastor, ¿cómo cuántos? Pueden ver en los evangelios la alimentación de los 5,000. O sea, dentro de las multitudes había miles y miles y miles de personas. Cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, salen multitudes a decir: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana. También se me esperan Carlos y Diana. Los acabo de ver. A Jesús lo seguían multitudes. Las multitudes salían cuando Jesús estaba cerca. Las multitudes salían cuando Jesús pasaba por su casa, cuando pasaba por su región. Y hoy en día en las congregaciones hay multitudes. Gente que quizás viene aquí para ver qué le saca a Dios, para ver si se le da una palabra profética, para ver si le saca al Señor sanidad, a ver qué saca. Pero es gente que no tiene compromiso. Las multitudes no tenían compromiso con Jesús. Simplemente si pasaba, salían y veían a ver qué agarraban. No había ningún tipo de compromiso. Hay muchos de aquí que llevan años de cristianos siendo multitud. Perdónenme, pero es la verdad, siendo multitud. Yendo cuando se les ocurre, a ver qué le sacan a Dios, a ver si les hace el milagrito. Pero siguen viviendo igual, no quieren cambiar. Luego vienen a consejería, se les da un consejo de parte de Dios, no lo hacen. Te hablan 30 veces para el mismo tema porque no quieren cambiar, no quieren actuar diferente, no quieren pensar diferente, no quieren hacer caso del consejo. Y me sorprende la dureza del corazón de las multitudes. Ha habido personas que luego estamos aquí y el Señor nos ha dado la revelación y nos ha dicho, una vez estaba orando por unas personas y me dice el Señor y me empiezo a ver una visión y empiezo a ver una casa y empiezo a ver como amuletos y anatemas y cosas que no le agradan a Dios en esa casa. Y les digo, estoy viendo en visión que su casa hay muchas cosas, hay amuletos, hay cosas que han metido que no le gustan a Dios. Digo, tienen que llegar y sacar todo eso y quemar todo eso porque por eso tienen maldición en sus finanzas. Revelación pura del Señor, se sacaron de onda. Pastor, ¿cómo sabe? Yo no conozco su casa, pero Dios sí. ¿Es cierto lo que les acabo de decir? Sí, la tenemos saturada de cosas.
Les digo, les aconsejo, obedezcan la palabra de Dios, lleguen y hagan todo lo que el Señor les dijo. Como a los 2 meses les digo, ¿ya lo hicieron? No. Sí, pero a medias. Sí, pero tantito. ¿Sabes qué pasó con las multitudes? Cuando apresaron a Jesús, se dispersaron. Las multitudes, cuando Jesús resucitó, ya no siguieron. Y a mí me da mucha risa cómo incluso han salido libros de pasión por multitudes y que las multitudes y que las multitudes. Eso no es bíblico. Dios va a darnos multitudes, sí, pero las multitudes cambian a una nación, no. Las multitudes son borregos, con todo respeto. Si les conviene están, si no les conviene no están. Si les gusta están, si no les gusta no están. Si se les acomoda están, si no se les acomoda no están. Pero las multitudes no ven cambios en su vida. Y las multitudes tienen otra prioridad en su corazón. Hay gente que su prioridad es su negocio. Pues la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es tu Dios. Hay gente que su prioridad es su comodidad. Ay, no, es que ya es tarde, ay, mejor aquí, tranquilo. Ese es tu Dios. Hay gente que su prioridad es ganar dinero. Mira, la mosca prieta, marmaja, pachocha. Ese es tu Dios. Y salte de la poesía de, ay, sí, no, es que yo amo al Señor con todo. Y yo, mira, se llama el libro de los hechos, no el libro de los dichos. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así son las multitudes. Así son. Y quizás llevas años o meses de cristiano siendo multitud. Perdóname que te lo diga, pero es la verdad. Y luego todavía las multitudes tienen el descaro de decir, ay, pues es que llevo ya tiempo en esa congregación y no me ha pasado nada. Pues es que no te pasa nada porque no haces nada, porque no sirves nada, porque no te comprometes nada, porque no quieres hacer nada. Miren, ustedes han leído los evangelios. Primero les voy a hablar de los 3 para que quede claro. Había multitudes, esos eran la gente que seguía a Jesús. Salía, no había compromiso. Pero después había creyentes. ¿Cuáles eran los creyentes? Los que veían al maestro y decían, ah, no, yo lo quiero seguir. Y los creyentes empezaban a seguir a Jesús por todas las regiones. Y había creyentes que lo seguían.
Y Jesús iba a Capernaum y ahí iban a Capernaum. Y de ahí se movía a Nazaret y ahí iban a Nazaret. Y Jesús iba a Jerusalén y ahí iban a Jerusalén. Los creyentes eran personas que seguían a Jesús, que tenían más compromiso con Jesús. Gente más comprometida. Pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Tenían un límite. Y ahorita te lo voy a demostrar bíblicamente. Porque era gente que seguían a Jesús, pero le ponían reservas. Decían, sí, yo sí sigo a Jesús, pero hasta aquí. Eso en las congregaciones son las personas que tienen un poco más de compromiso, que vienen regularmente, pero luego les decimos, ¿quieres servir a Dios? Sí, pero solo jueves, viernes y domingo en este horario, en estos servicios. Creyente. Creyente. Hay multitudes, hay creyentes, pero también a Jesús lo seguían discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Un Pedro, un Juan, un Jacobo. Y esos discípulos dijeron, Señor, esos discípulos cumplieron el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y los discípulos era gente que primero estaba Jesús, que su tiempo estaba alrededor de Jesús, que sus decisiones giraban alrededor de Jesús. ¿Ustedes sabían que Pedro tenía esposa? ¿Sí sabían? La Biblia lo dice. De hecho, Jesús la sana. Pedro lleva a Jesús a la casa de su suegra y estaba enferma, y el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Hasta la suegra recibió bendición. Sanó a la suegra. Entonces, si tenía suegra, también tenía esposa. Y Pedro estuvo más de 3 años caminando con el Señor y dedicó toda su vida al evangelio. ¿Dónde está la esposa? ¿Sabían que Pedro tenía un oficio? Era pescador. Y llega Jesús y le dice, Pedro, yo te voy a convertir en pescador de hombres. Los discípulos eran las personas que dejaron todo atrás y dijeron, Señor Jesús, yo te voy a seguir con todo mi corazón y a lo que tope, sin reservas, sin condiciones. Qué fácil se escucha, qué difícil es vivirlo. Hasta hay una alabanza que dice, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Esos eran los discípulos, sin reservas, sin condiciones. Yo no veo que cuando el Señor Jesús llamó a Pedro y le dijo, Pedro, sígueme, Pedro le dijo, ya como yo, mi Jesús, mira, aquí en los peces gano tanto, ¿cuánto me vas a dar? Yo no veo que haya dicho eso. Yo no veo que Juan y Jacobo se hayan puesto a negociar con Jesús. Está bien, te voy a seguir, pero en
tal horario, tales días. A Jesús lo seguían tres tipos de personas: multitudes, creyentes y discípulos. Hoy en las congregaciones y en esta congregación hay multitudes, hay creyentes y hay discípulos. Pastor, ¿seré yo multitud? Pues si no estás aquí, yo creo que sí, de entrada. Si no estás acá, eres multi. Si eres cadocho, los cadochos son los que vienen cada 8. Eres multi. Si eres cada 15, multi. Cada mocho de cada mes, multi. Si no te has metido a ayunar, multi. Ahora, si eres creyente, de que vienes regularmente, ya estás en la universidad los jueves, vienes los viernes, vienes los domingos, bueno, ya no eres multitud, ya eres creyente, ya tienes más compromiso. Y ojo, no con nosotros, con Él. Cuando me refiero a la universidad, no me refiero a una universidad, me refiero a la universidad que tenemos aquí para aprender la palabra. Es sin costo. Nosotros como ministerio hicimos una plataforma, invertimos muchísimo. A ti es sin costo para que no haya pretexto. Porque hay mucha gente que dice: ay, es que siguen al Espíritu Santo porque no conocen la sana doctrina. Claro que sí, hasta una universidad tenemos y estamos en trámite del REVOE con la SEP. Claro que conocemos la sana doctrina y hasta tenemos una universidad los jueves sin costo. Para ti, no quiere decir que no cueste al ministerio. Y los discípulos son aquellos que ahí están, que están al pie del cañón para servir a Jesús. Apenas la pastora enseñaba algo y nos daba risa porque decía: es que los del coro son los mismos servidores que van a hacer faena allá a Manantial, y son los mismos que vienen, que están en todo. Son los mismos que van al evangelismo. Aquí en la congregación yo creo que apenas van como 7 discípulos. No hay muchos discípulos aún. Y esto es contrastante porque la Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué el Señor Jesús no nos mandó a hacer multitudes? ¿Por qué Él no dijo: por tanto, id y haced multitudes? Por tanto, id y haced creyentes. Por tanto, id y que digan y que hagan la oración de fe. ¿A eso nos mandaron? ¿A eso nos mandaron? ¿A eso nos mandaron?
La Biblia es clara, la gran comisión es por tanto id y haced discípulos. Y un discípulo es aquel que está dispuesto a morir por Jesús, a morir por el evangelio. Cuando yo llegue a la presencia de mi Señor, ¿tú crees que a Él le va a importar decirle: Señor, tuvimos una congregación de 20,000? Él me va a pedir cuentas de cuántos discípulos, porque a eso fui enviado, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando yo me presente en su presencia, yo espero darle una lista con muchísimos nombres, con nombre y apellido. Mira, Señor, aquí está el fruto. Israel Zamorano, aquí está el fruto. Belén Zamorano, Raúl Zamorano, Lore Reyes, Jenny Pérez. Me van a pedir nombres. El fruto tiene nombre y apellido. Los discípulos tienen nombre y apellido. Los discípulos no son de dicho, son de hecho. Y de ahí nace esta prédica que se llama el 13º discípulo. El 13º discípulo. Está tremendo, fíjense. Mateo 13, del 9 al 13. Fíjense lo que nos dice. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: contexto, estamos en el Evangelio de Mateo, y el Señor Jesús está con las multitudes, con los creyentes y con los discípulos, y les está diciendo una parábola. Les está diciendo la parábola del sembrador. Versículos antes dice: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó al lado del camino en cardos y espinos. Y la gente se queda como que: qué bonita palabra, ¿qué habrá dicho? Porque así son las multitudes. Las multitudes no entienden. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. Las multitudes salen de aquí y dicen: qué buen mensaje se aventó el pastor. Hoy, estuvo bien bueno. Pero no cambian. Hasta les dices: ¿de qué fue? No me acuerdo, pero estuvo bien bueno. Hoy. Así se ríen. Las multitudes oyen el mensaje pero no cambian. Oyen el mensaje pero no lo viven. Oyen el mensaje pero no lo aplican. Porque tienen oídos pero no escuchan. Tienen ojos pero no ven. Escuchan en la prédica que tiren la idolatría, y llegan a su casa y tienen idolatría. Ay, qué bueno estuvo el mensaje. Hoy, ¿sí o no? Santa Petra la Callosa. No hay entendimiento en las multitudes. Escuchan en la prédica que ya no tomen, y luego están en las reuniones familiares. Ay, sí, les voy a hablar de el pastor. Un mensaje buenísimo. Hoy. Se les habla en la prédica acerca de que perdonen, y llegan a su casa: ay, esa móndriga, el mensaje estuvo bien bueno, pero a esa nada. Se les habla en el mensaje que se comprometan,
que se comprometan con Jesús. Y salen, no, si el mensaje estuvo buenísimo, buenísimo. Ay, pastor, me dio gripe aviar, no voy a ir. Les voy a decir una pregunta. ¿Creen que nosotros no nos enfermamos? ¿Cuándo no hemos venido a predicar porque les digamos, hoy los pastores no vienen porque tienen gripe aviar? Hoy los pastores no vienen porque tienen influenza. Hoy los pastores no vienen porque se sienten con el váguido. El váguido. No hagan cara de ¿qué es eso? Como cuando sientes que te da la chiripiorca. La chiripiorca es como el sofoco. ¿Cuándo han visto que no prediquemos porque tenemos infección o porque nos dio influenza? ¿Cuándo han visto eso? Nos vale. Aquí hemos predicado con calentura, con moco, con infección. La pastora el viernes lo hubieran visto, no pudo dormir toda la noche, estuvo. Yo dije, Señor, sánales a todos. Y aquí estaba, así alabando, con la garganta toda cerrada, toda así, con infección, flema verde, con amarillo. Y así. Pero como el Señor ve la intención del corazón, el Señor le habló y le dijo, te voy a sanar, y empezó a mejorar ese día. Las únicas veces que no predicamos y ponemos gente del discipulado, discípulos a predicar, es cuando tenemos que ir a predicar a otros lados o hacer una comisión. Pero miren, vean esto, vean esto. Bueno, entonces les decía, las multitudes no entienden. Entonces esto es bíblico. Estaba el Señor Jesús y les estaba explicando esto. Y entonces les estaba explicando la parábola del sembrador, y las multitudes estaban como que, sí, joy. Y los creyentes estaban como, Pero entonces los discípulos no se aguantan y se llevan aparte al Señor Jesús y le dicen, Señor Jesús, ¿por qué les hablas con parábolas? No te entendimos. Y miren lo que sucede en este diálogo en Mateo 13, del 9 al 13. Ahora el Señor Jesús le responde a los discípulos, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿quiénes eran ellos? Las multitudes, los creyentes, la pelusa. Mas a ellos no les es dado. No lo digo yo, lo dice Jesús. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesús? ¿A quién les son revelados los misterios del reino? ¿A los creyentes? ¿A los creyentes? ¿A las multitudes? ¿A quiénes? Únicamente les son revelados los misterios de la palabra a los discípulos de Jesús. Entonces, si tú eres que dices, es que no entiendo, no sé, es que no entiendo la palabra, no entiendo. Te acabo de decir por qué.
Porque únicamente a los discípulos les es dado el conocer los misterios del reino. Y eso no quiere decir que no entiendas racionalmente. Quiere decir que aunque lo entiendas, no lo vives, no lo aplicas. Tienes ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan lo que les decía. Los que son discípulos ya empezaron a ministrar liberación con nosotros. Y empezaron a crecer en autoridad espiritual. Y yo me gozo en el Señor cómo se les sujetan los chamucos en el nombre de Jesús. Los que son discípulos ya empezaron a recibir dones. Algunos ya empezaron a profetizar con nosotros cuando los llamamos. Los otros están, ay sí, los dones, hoy, 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 hoy. Los que son discípulos ya empezaron a cambiar su vida. Los que no siguen viviendo de la misma manera y tropezando con la misma piedra. Tropezando con la misma piedra. Pastor, es que no sé por qué volví a caer en lo mismo. Se me sale el Hulk, lo Chucky. Es porque no eres discípulo. Eres creyente o eres multitud. La revelación profunda de la palabra, la rema. Hay una diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es la palabra escrita, pero la palabra rema es la revelación del Espíritu Santo de la palabra escrita a tu vida. Y hay una gran diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Por eso hay teólogos que conocen la palabra logos, pero no tienen nada de rema y no tienen nada de poder de parte de Dios. Solo son teólogos, bibliotecas con patas, pero no hay nada de poder de Dios, porque tienen logos pero no tienen rema. Porque el rema, la palabra revelada, solo es para los discípulos. Me acuerdo cuando yo conocí a Jesús, una de las palabras remas, toda mi vida me enseñaron a robar y a hacer tranzas. Y una vez, y muchas veces había leído en la palabra, no muchas veces porque me acaba de convertir, que no robara. Y un día estoy leyendo eso y esa palabra logo se me hace rema. Y digo, a Dios no le gusta que robe. Y empecé a llorar como un niño. Y me arrepentí. Y preferí cerrar mi negocio que seguir haciendo tranzas. Y nunca más volví a robar un solo peso. Cuando la palabra se te hace rema, todo cambia. Muchas veces había leído o me habían dicho que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo. Como logos, decía, sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Uy, sí, qué poético. Hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Lo entendía como logos. Pero me acuerdo cuando leí la palabra y dije, y el Espíritu Santo me reveló la rema. Es templo del Espíritu Santo. Dije, tú vives aquí. Y yo drogándome. Y yo alcoholizándome. Y yo fumando. Y empecé a llorar y se me hizo rema. Y desde ese día, ni una sola gota de alcohol volvió a tocar mis labios. Ni un cigarro, nada.
Y decidí consagrarme tanto que ni siquiera chocolates envinados como. Nada, nada, nada. Porque yo decidí tomar un solo vino, el vino del Espíritu Santo. Pero mira, solo empieza a haber cambios a tu vida cuando la palabra te es revelada. Hay gente que hasta dice: ay, el pastor diciendo siempre lo mismo, es bien repetitivo, ya lo sabemos. Siempre nos dice eso, que establezcamos atmósfera, que establezca atmósfera. ¿Que ese pastor no se cansa? Porque lo estoy declara y declara, esperando que el Espíritu Santo lo haga rema. Un día iba entrando aquí, me puse a llorar porque escuché a Belencita. Cuando Belencita llegó, estaba como muerta. En serio, llegó Belencita y estaba así. Llegó con Isra, llegaron así como grises. Dije: ¿qué les pasó a estos muchachos? Y no les digo cómo llegó el otro. Dije: ¿qué les pasó a estos muchachos? Y me acuerdo al principio que le decía a Belencita: a ver, hija, establece atmósfera, establece atmósfera. Y se me queda, ella siempre ha sido bien noble, se me queda viendo así a mí, a la pastora, como: ¿pero qué es eso? ¿Cómo? A ver, hija, hazle así, con pasión, derrama tu corazón. Y le hacía así. Y un día iba entrando para acá y escucho una oración en lenguas que retumbó en mi espíritu. ¡Pum! Dije: ¡ah, su mecha! ¡Ajá! Dije: ¿quién está estableciendo atmósfera? Y luego entré y le dije: Raceta, ¿quién estaba orando? ¿Quién estaba orando? Y me dice: Belén. Dije: ya tuvo esa rema, ya tuvo la revelación de establecer atmósfera. Porque hasta que tienes la revelación lo puedes vivir. Hasta que tienes la revelación lo puedes ejecutar. Que también hay una exhortación para la iglesia: no descuiden el ayuno y la oración. Hoy, en cuanto llegamos, costó entrar. Y costó entrar porque los intercesores no hicieron su trabajo. Y si tú te estás preguntando: ¿quiénes son los intercesores? Pues tú, que tienes que estar a las 10 para establecer atmósfera. Y a propósito, los domingos la pastora y Janita y yo llegamos a las 11, porque tienen que aprender a establecer atmósfera, no dependiendo de los hombres, no dependiendo de los pastores. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen la facultad de establecer atmósfera. Ahora tienen que ser entendidos al Espíritu Santo. Esto es una breve enseñanza. Ahorita regreso a la prédica. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Tiempo de día, tiempo de noche. Amén. Tienes que seguir en tu oración, en tu intercesión, en tu alabanza al Espíritu Santo. A ver, hay veces que es tiempo de establecer atmósfera. Cuando es tiempo de establecer atmósfera, tú llegas y hay una atmósfera ajena o que no se ha establecido del Espíritu de Dios. Tú llegas y entonces tú dices: es tiempo de establecer atmósfera. En el nombre de Jesús, y empiezas a establecer atmósfera. Pero si tú eres religioso, vas a decir: pues tengo que llegar y postrarme porque siempre me postro.
No está mal postrarse, pero tienes que entender en qué tiempo estás y qué es lo que el Espíritu Santo quiere que hagas. Hay veces que yo sí los paro, porque estamos estableciendo atmósfera y ahí está la gente postrada. No, hombre, entienda, mija, póngase de pie, es tiempo de establecer atmósfera. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando estoy echando fuera un demonio en el nombre de Jesús, ahí no me postro y empiezo a orar. Ahí es tiempo de ordenar. Ahí yo no cierro mis ojos. Ahí estoy en un tiempo de ordenar en el nombre de Jesús. ¡Fusha! Pero cuando estoy en mi tiempo de intimidad, me postro, adoro. Aquí ya cuando entramos, yo me postro. Llega un momento que digo, Señor, ya estás tú, yo sobro, yo me postro. Pero tienes que entender que hay un tiempo para todo. Amén. Entonces, cuando te diga establece atmósfera, por el amor de Dios, establece atmósfera, abre tu boca. Amén. Ha habido veces que han venido a atacarnos aquí, gentuza, y no se dan cuenta. Hay veces que les digo, guerren, peleen. Ah, sí, yo entendí, hay que postrarme y adorar. Entiendan el momento, entiendan el mover del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que en las experiencias no tenemos una estructura? Lo vamos siguiendo. Para los que no sabían, el viernes, los que vinieron el viernes, levanten la mano. Los que no, arrepiéntanse. De los que vinieron el viernes estuvo tremendo. La prédica duró 2-3 minutos y estuvieron practicando unas alabanzas para adorar al Señor. El Señor ni nos dejó. Nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos. Amén. Entonces, aquí termino el comercial. Si no tienes discernimiento espiritual, en lo que lo desarrollas, al menos ten obediencia. Porque hay veces que la pastora y yo estábamos diciendo, adora, adora. Digo, clama, clama, establece atmósfera. Sí, ya entendí. Tengo que postrarme y llorar. No, es el momento de guerrear y establecer atmósfera. ¿Sí me explico? Tienen que entender algo. Y ya con esto sigo con la prédica. Miren, miren, miren. El conectar con la cuarta dimensión, con la dimensión de Dios, es como lanzar un cohete. Cuando la NASA lanza un cohete, del 100% del combustible, el 90% lo usa para salir de la atmósfera. Porque para salir de la atmósfera va en contra de la gravedad, de la fricción, y hay fuerzas que se oponen para que salga de la atmósfera, de esta dimensión. Pero ya una vez que sale de esta atmósfera, Isra, búscate una imagen como de la Tierra, que se ve el espacio, la Tierra y el espacio. Una vez que sale de esa atmósfera, ya no hay fricción, ya no hay resistencia. Cuando estamos conectando con el Señor, ¿sí te has dado cuenta que hay una resistencia? Porque la Biblia dice que hay resistencia en los aires. Hay resistencia que no permite, que no quiere dejar que los hijos de Dios accedan al trono de la gracia.
¿Sí me explico? Entonces, cuando hay oración e intercesión, los hermanos de adoración, de intercesión, lo que están haciendo es meter ese combustible como hijos de Dios para romper esa resistencia. Y hay gente que podrá decir, ay, es que yo sí conecto bien rápido. Yo también, pero cuando venimos aquí, adoramos como congregación. Entonces lo que hacemos es que ayudamos a que los que no puedan conectar, conecten. Si no, la pastora y yo nos postrábamos ahí, nos metíamos y... Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enseñarte a que conectes y ayudarte a que conectes con el Señor. Porque el objetivo de que estés aquí es que tengas una experiencia con Él, no con nosotros. En verdad hay hermanos cristianos tan mañosos que ya se conocen todas las congregaciones de Pachuca y dicen, es que en la congregación tal los asientos están más guanguitos. Allá está buena la alabanza, ahí me gusta. Allá el pastor es bien chistoso. Andan buscando lo que les place a su carne y no es una experiencia. Lo que tienes que buscar con el hombre es una experiencia con Dios. Y para que tengas una experiencia con Dios, tienes que salir de esta dimensión. Tienes que entrar a su dimensión. Es tristísimo que la gran mayoría de hijos de Dios no sabe entrar y salir del mundo espiritual, siendo que se nos fueron dadas las llaves. Mejor los ocultistas saben cómo entrar y salir a las regiones celestes, porque no pueden entrar al trono de la gracia. Pero tú, como hijo de Dios, que se te fueron dadas las llaves y que puedes entrar y salir al trono de la gracia, a la dimensión de Dios, no es posible que no sepas. Miren, cada que estamos en una experiencia es como un viaje. ¿Me ayuda con la luz tantito? Fíjense, les voy a poner este ejemplo. Esta es la Tierra. Hay un cohete, tiene que salir de la atmósfera. Esto es la atmósfera. Tiene que salir de aquí. Una vez que sale de este límite, que entra a la estratosfera, ya aquí no hay resistencia, ya aquí se va solito el cohete. ¿Les ha pasado que cuando empiezan a orar y adorar primero les cuesta trabajo? Pero llega un punto que si alcanzan a conectar, ya pueden estar horas y parecen minutos. Ya están fuera de aquí. Es porque lograron romper este límite. Ya están aquí. Por eso cada experiencia se segmenta en dos tipos de personas: las personas que se quedaron en esta dimensión y las personas que alcanzaron a entrar. Las personas que se quedaron en esta dimensión se les hace larguísimo y aburridísimo y cansadísimo. Las personas que alcanzaron a entrar a la dimensión de Dios dicen: wow, estuvo impresionante lo que Dios hizo hoy. Bendito Dios que la gran mayoría logran entrar. Hay uno que otro que y los que se quedan aquí en la tierra los ves bien fácil, porque no aguantan estar aquí. Están aquí, de repente se empiezan a escabullir, se van al baño, se sientan por aquí atrás. Se quedaron. Se quedaron. Partió el cohete y se quedaron. Aquí vienes a una experiencia espiritual.
Es más, tú mismo lo puedes vivir. Ha habido gente que cuando vino la primera vez dijo: ay, esto está bien largo, bien aburrido. ¿Qué harán? ¿Por qué se caerán? Qué raros. Porque te quedaste. Pero ya después te metiste al cohete de Dios, entraste al trono de la gracia. Incluso entras a otro tiempo, porque ese es el tiempo Kairos, no el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es el del reloj, el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, hay gente que aparte de conectarse, ayuda a conectar a otros. Esos son los establecedores de atmósfera. Que decimos: no te puedes conectar, pero vamos a establecer atmósfera para ayudarte a que te conectes. Amén. Seguimos con la prédica. Entonces, por el amor de Dios, cuando te digamos establece atmósfera, establece atmósfera. ¿Y por qué danza? Porque la danza establece gobierno. Amén. Ahora, nos dice la Biblia en Mateo 13, del 9 al 13, que entonces los secretos les son revelados únicamente a los. Por eso hay tanta gente que escucha prédicas y prédicas y prédicas y lleva ya años de cristiano y no cambia. Y dicen: ya sé qué tengo que hacer. Ahora me voy a conectar a YouTube a escuchar las prédicas de tal. Pues si el problema no está en el emisor, sino en el receptor. Como no eres discípulo, no te he revelado los misterios del reino. Los creyentes ahí están en una batalla, porque hay veces que tienen flashazos. Les es revelado y tienen flashazos, pero tienen una batalla entre que sí y entre que no. El discípulo ya no tiene batallas. El discípulo, su sí es sí y su no es no. El creyente es como que está aquí, sí, pero saliendo de aquí en su mente es: no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Cuando el Señor fue claro y dijo: ¿por qué cabildan entre dos caminos? ¿Por qué cabildan entre dos pensamientos? ¿Quieres tener palabra revelada y entender los misterios profundos del reino? Únicamente siendo un discípulo de Jesús lo vas a poder hacer. ¿Por qué en esta casa hay tanta revelación que el Señor da? Porque la pastora y yo decidimos ser discípulos. Pero les voy a decir algo. Miren,
Vente, Raúl. Aquí. Miren, la multitud es así. Vamos a poner a Raúl en versión multitud. Raúl, versión multitud. Le decimos: vente, vamos a servir a Dios. Vente, sirvamos a Dios. Y él en versión multitud va a decir: tengo trabajo. Tengo trabajo. Pues si ya voy los domingos. Si ya voy los domingos. Y a veces. Y a veces. Hasta los viernes. Hasta los viernes. Multitud. Creyente. Raúl, vente, vamos a servir a Dios. Y está motivado, va a decir: ¡vamos! Vamos. Y viene. Pero la siguiente semana le decimos: Raúl, vamos a servir a Dios. Y no está motivado y dice: no. No, hoy no. Pero el discípulo hace lo que el maestro le dice. Los discípulos de Jesús, mira, ponte aquí. Me vas a seguir en todo lo que yo haga. El discípulo de Jesús, si Jesús alza la mano, alza la otra, levanta una pierna, bájala, levanta la otra, derecha. El discípulo sigue a su maestro. El discípulo sigue a su maestro. El discípulo no cuestiona a Jesús. Cuando ven que Jesús le dice a Pedro: vamos a Capernaum, y Pedro le dijo: ¿otra vez? ¿Otra vez? El discípulo tiene que andar así: mira, ven, sígueme. Por donde va Jesús, va el discípulo. Por donde va Jesús, va el discípulo. ¿Cuál es el tema? Imagínense que Él es Jesús. Camina. Hoy en día, en lugar de seguirlo, sí quiero, no quiero. Sí quiero, no quiero. O lo que va a decir: oye Jesús, pero, oye, yo solo puedo así, de esta manera. ¿Tú crees que Jesús se va a poner a negociar contigo? Y te va a decir: ah, bueno, sí, mi chiquito, como nada más puedes así. A Pedro le pedí morir por mí. Juan fue exiliado. Pablo decapitado. Pero tú, Raulito, no hay tema. Tú siéntate en un sofá. Si la Biblia dice que el Señor no tiene sombra de variación, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y te voy a decir otro secreto de los discípulos.
Nosotros no medimos el crecimiento espiritual por los dones. El Espíritu Santo está dando dones y va a dar muchos dones si tienes el corazón correcto. Pero tienes que entender algo. El llamado lo da Dios. Los dones los da Dios. Los sueños los da Dios. Las visiones los da Dios. ¿Tú de qué te glorías si no diste nada? Hay gente que llega, no, es que tuve una visión, tuve un sueñazo. ¿Y de qué te glorías? La visión te la dio Dios, el sueño te lo dio Dios, esto te lo dio Dios. ¿Qué te toca poner a ti entonces? A ti te toca poner el carácter. Eso sí lo tienes que dar tú. La vida de un discípulo no se mide por los dones, sino por el carácter. Que sea una persona que vive en principios. Hay gente que dice, viera cuánta revelación tengo. Pues sí, pero si andas bien chueco, no eres discípulo. A esas personas yo les llamo creyente con dones. Creyente con dones. Pero discípulo no es. Porque el discípulo, si Jesús dice no hagas esto, no hace eso. Si Jesús dice A, el discípulo dice A. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Ahora, ¿quieres tener revelación? ¿Quieres que las señales te sigan? Sé discípulo. Sé discípulo. Si no eres discípulo, déjame decirte que podrán pasar 5 o 10 años más y seguirás calentando la silla. Y muchos de aquí ya han calentado sillas en varias congregaciones. Cambiaste de congregación, pero sigues haciendo lo mismo: ir y calentar una silla. Ahora, quiero que veas esto. Quiero que veas el llamado de un discípulo. Fíjense, muchos están esperando que Dios los llame a pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Dios no te va a llamar a eso. ¿Cuándo ven que en la Biblia el Señor Jesús le dijo a Pedro, te llamo a que seas mi apóstol? Los llamó a ser discípulos, y por ser discípulos después recibieron el apostolado. Pablo llama a Timoteo y por ser discípulo después recibe el pastorado. Elías llama a Eliseo y por ser discípulo después recibe el manto de profeta. Dios te llama a ser discípulo, y de sus discípulos es que Él levanta. Pero ¿tú crees que Dios va a levantar ministros de las multitudes, de los creyentes? ¿De dónde levantó a sus apóstoles? Eran sus discípulos.
Y quiero que veas el llamamiento de un discípulo. Mateo 4. Fíjense esto. Vean el llamamiento de un discípulo. No hay más explicaciones. No hay negociaciones. Esto es el verdadero llamamiento de un discípulo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No les dijo más. No les dijo más. No les dijo más. No les dijo a dónde los iba a llevar. No les dijo cuánto les iba a pagar. No les dijo por dónde iban a caminar. No les dijo qué iba a hacer de su vida. Simplemente les dijo: vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Apenas en una de las clases de la universidad les decía: ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Todos me decían: no sé. Y les dije: está claro, es que sean pescadores de hombres. Es el ministerio de la reconciliación, traer a los hombres para que se reconcilien con el Padre. Ese es el propósito. Si lo hace de una forma u otra, ese es el cómo, pero el propósito es ese. Fíjense el llamado de Pedro y de Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¡Ja! No hubo más. Dejando las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Ahora ve a Juan y Jacobo, que remendaban sus redes, y les llamó. Solo los llamó. ¿Y qué hicieron? Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No hubo más. No hubo más. Simplemente les dijo: vengan. Dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué pasaría si hoy Jesús viene contigo y te dice: ven, sígueme? ¿Qué le dirías? Pero puedo de jueves, viernes, de 5 a 8, y Jesús, puedo también los domingos de 9 a 2. Otros le dirían: no, Jesús, no puedo porque tengo que atender el negocio. Otros le dirían: ay, Jesús, pues si está bien lejos. El llamado de Jesús es: sígueme y te haré pescador de hombres. Es todo. Es todo. Sin reservas, sin condiciones. Ellos simplemente lo siguieron. Es todo. Es todo. Es todo. Es todo. Pareciera sencillo, pero hay muy poca de esa gente. Y les voy a decir algo que me partió, y con esto termino, y te va a partir a ti. Isra,
este pasaje se ha malentendido por mucho tiempo y quiero que pongas mucha atención. Cuando el Señor me mostró esto, me puse a llorar y me partió. Me partió. Acabamos de ver el llamado de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Simón. Y aquí vamos a ver otro llamado. Este iba a ser el 13º discípulo. Esto me partió. Marcos 10. Está hablando de Jesús y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, venía Jesús caminando y se acerca un joven, se le hinca y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y le dice el Señor Jesús lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, era un muchacho que estaba alineado por la derecha. El muchacho estaba así y le dice: Maestro, yo desde mi juventud no he adulterado, no he robado, he honrado a mi padre y a mi madre, no digo mentiras. Todo esto he guardado desde mi juventud. Y miren esto está impresionante y esto me partió. Era cierto lo que el muchacho decía, porque la Biblia dice: entonces Jesús mirándole, le amó. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Era el 13º discípulo. Él era el 13º discípulo. Jesús le dijo lo mismo que a los otros 12. Dice: mirándolo Jesús lo amó y le dijo: ven, ve y vende todo lo que tienes, ven y sígueme y toma tu cruz. Le pidió lo mismo que a Juan, que a Pedro, que a Jacobo, que a Andrés. Deja todo y sígueme. Lo llamó a ser su discípulo. Era el 13º discípulo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Este pasaje se ha torcido y se enseña como que Dios está en contra de las riquezas. Jesús no está hablando de eso. Los discípulos se asombran y Jesús les aclara y les dice: cuán difícil será para aquellos que confían en las riquezas. La enseñanza que está dando Jesús es: si tu confianza está en otra cosa, no vas a poder seguirle. Tu confianza solo puede estar en Dios.
Tu confianza no puede estar en tus riquezas. Tu confianza no puede estar en tus negocios. Tu confianza no puede estar en tu familia. Tu confianza solo puede estar en Dios. Y cuando el Señor me mostró esto el viernes, me puse a llorar. Porque dije, Señor, lo llamaste a ser tu discípulo. Le dijiste, ven, deja todo, toma tu cruz. Y no quiso. Ese era el 13º discípulo. Pero luego me sorprendió más lo que me dijo el Señor. Me dijo, aún en este tiempo sigo buscando al 13º discípulo. Y muchos siguen teniendo la misma actitud. Me aman y los amo. Me miran y los miro. Pero no quieren ser mis discípulos porque su confianza está en otras cosas. Muchos aquí, Dios los ha llamado a ser discípulos. Y están como aquel joven rico. No quieren dejar lo que estorba. Son el 13º discípulo. Muchos de aquí se han conformado con ser creyentes. Porque buscan su comodidad. Pero el mundo antiguo no fue trastornado por las multitudes ni por los creyentes. Fue trastornado por los discípulos que amaron a Jesús y que se convirtieron en apóstoles. El discípulo es aquel que está dispuesto a tomar su cruz y seguir a su Señor. La Biblia dice que si el grano no muere y cae en tierra, no puede dar fruto. Yo por mucho tiempo fui el 13º discípulo. Hasta que el Señor mandó un profeta y me habló cara a cara y me dijo, mira hijo, llevo tiempo pidiéndote todo tu corazón. Yo no quiero partes de tu corazón. Yo quiero todo tu corazón. Y ese día dije sí. Y
me hice un discípulo de Jesús. Para mí lo importante no es ser pastor, es ser discípulo. Caminar como Jesús. Hablar como Jesús. Mi vida es para Jesús. ¿Por qué ven lo que ven? Porque cuando hay discípulos hay revelación de la palabra. Cuando hay discípulos, el Espíritu Santo los guía, los mueve y los respalda. Y hoy mucha gente quiere ser apóstol, quiere ser pastor, quieren ser profeta, pero no quieren ser discípulos. Y ayer que preparaba el mensaje yo lloraba, porque el Señor me hablaba y me decía algo que la pastora hace rato empezó a profetizar. Y me decía: hijo, el tiempo es corto, yo ya vengo. Y la novia no está lista. Porque no hay quien quiera ser mi discípulo. Si el grano no muere y cae en tierra, no puede dar fruto y crecer. Un discípulo tiene que ser procesado. Yo he estado orando y estuve orando a Dios. Él le he dicho: Señor, levanta discípulos tuyos en Kingdom Project. Levanta discípulos. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y gran parte de la iglesia no tiene aceite. Son como esas novias insensatas, porque no quieren ser discípulos. Porque no quieren seguir al Espíritu Santo. Ese es el 13º discípulo. Y tú hoy tienes que decidir si vas a seguir siendo ese 13º discípulo o ya realmente vas a convertirte en un discípulo de Jesús. Jesús,